Hola, muy buenas noches, queridas familias, queridas mamás. Gracias por conectarse una vez más a esta lectura tan maravillosa. Gracias por la disposición del tiempo. Gracias porque sabemos que es un horario donde todas podemos estar ocupadas y tenemos que sacrificar algunos quehaceres, pero sabemos lo valioso que es poder estar aquí, lo importante que es para nuestros hijos, para nuestras familias, para todos estarnos capacitando permanentemente dentro de la labor más importante que tenemos y es la crianza, la educación todo lo que tiene que ver con nuestros hijos. Entonces les damos las gracias mientras se van conectando de distintas partes. Luisa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto verte de nuevo y bueno, con un reto más hoy de lectura y con muchas emociones hoy, después de que ya pudimos tener la oportunidad de ver un poquito de lo que va a suceder hoy y de lo que vamos a compartir. Elsa, buenas noches a todas las familias que ya se están conectando con nosotros, también a quienes más adelante van a ver la grabación. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta lectura, muy emocionante y bueno, la expectativa de todo lo que tiene para enriquecernos en nuestras vidas. Bueno, Luisa, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya aquí se van conectando las mamás, demos unos segunditos más para que demos inicio. Bueno, hoy vamos con nuestra segunda lectura, ya tuvimos el lanzamiento la semana pasada, que fue muy hermoso, que tuvo mucho, estuvo muy bien recibido por las familias. Y hoy va a ser mucho más hermoso porque vamos a empezar a adentrarnos en el tema como tal y eso nos hace a nosotros muy felices poder cumplir con este objetivo que es básicamente equipar a las familias, poder mostrarles y permitirles volver a recuperar ese rol que un día nosotros soltamos sin pensar en las consecuencias que esto podía demandar. Y hoy vamos a ver toda la belleza de la educación en casa, el contraste de lo que es la educación verdaderamente cristiana, una educación hogareña y una educación secular. Entonces vamos a andar más en este tema, a sumergirnos más en el pensamiento de la autora y eso pues nos hace a nosotros estar muy contentas y muy motivadas. De donde nos saludan, aquí tenemos a Natalia Arias desde Medellín, están saludando a Luisa, Viviana está saludando. Entonces aquí tenemos a Adrianet. Hola Adrianet, ella es nuestra traductora estrella que está aquí trabajando con nosotros, con todo el cariño, con todo el amor, sacando de su tiempo para hacer este trabajo con nosotros. Bueno, Luisa, habíamos quedado la vez pasada en un poco de la historia de Charlotte Mason. Hoy vamos a tomarla desde donde inicia, vamos a volver un poquito para poder coger como todo el contexto de lo que veníamos leyendo acerca de quién fue ella y de los datos que nos muestran qué clase de persona fue y eso nos va a decir mucho de lo que ella creía. Sí, Sí, señora. en su vida y en su testimonio podemos ver cuáles eran sus creencias y cuál fue la firmeza. Luisa. Listo, iniciamos de una vez. Bueno, iniciemos entonces. Aquí voy a dar los últimos saludos. Dice, desde Bogotá nos saluda Natalie, Carolina, también desde Chía, Cundinamarca, Katy Velázquez desde Ecuador. Bueno, aquí las vamos a seguir leyendo a medida que vamos avanzando. También queremos escuchar sus comentarios y en algún momento vamos de pronto a hacer alguna pregunta para que ustedes estén muy pendientes de participar ahí en el chat. Bueno, Luisa, empecemos. Bien, entonces, Charlotte Mason. Charlotte Mason, 1842-1923, no fue una filósofa de sillón. Sus puntos de vista fueron formados por sus experiencias de enseñanza y no al revés. Ella primero decidió que la enseñanza sería su trabajo de vida cuando aún era niña y vio a una maestra joven dando una clase a niños pobres. Ella tampoco había considerado haber llegado a la última palabra final y autoritativa en el campo de la educación. Hay una llamativa falta de orgullo en el título de su último libro, Un ensayo hacia la filosofía de la educación. Un punto de vista modesto de sus propios logros, aunque sin timidez al momento de llevar sus ideas a la práctica. Charlotte Mason creía apasionadamente que los niños son personas quienes deberían ser tratadas como individuos mientras son introducidos a la variedad y riqueza del mundo en el que viven. Ella creía que el cristianismo bíblico es verdad,
ella tuvo un pivot, una fundación. Su determinación fue probada al máximo a la edad de 16 por la muerte repentina de sus padres. Ante el dolor personal, ella persistió en su ambición y fue exitosa en asegurar un lugar en el único colegio universitario de entrenamiento para maestros en Inglaterra en aquel momento. Fue el comienzo de un impresionante logro pionero en la historia de las contribuciones de las mujeres en la sociedad. Pero ella no fue solo estudiante por mucho tiempo. Probablemente por la presión de su situación financiera, obtuvo, luego de solo un año de colegio, un trabajo como maestra de una pequeña escuela en Worthing. Logró continuar sus estudios en su tiempo libre, mientras que al mismo tiempo dejaba un registro de sus experiencias y pensamientos. En 1863 le trajo un premio de bienvenida, la certificación de primera clase basada en su trabajo. Ella realmente amaba a los niños a los cuales enseñaba. Ellos no eran solo unos especímenes interesantes o un reto intrigante. Desde el principio, ellos fueron amigos valiosos, personas a las cuales ella respetaba. Y esto en una generación donde los niños eran normalmente tratados como vistos pero no escuchados. Cuando el Bishop Potter College en Chichester la colocó como subdirectora en 1874, Charlotte Mason tuvo la oportunidad de preparar lecturas en temas de educación. 4 años después, la enfermedad la forzó a rendirse de escribir y parecía que sus contribuciones al pensamiento educativo estaban destinadas a morir a causa de una muerte temprana. Su descanso forzado fue útil, pues esto le dio tiempo para mayor estudio y observación. Sus pensamientos fueron cristalizados en amplio, sus esquemas útiles. Charlotte Mason expresó dichos pensamientos en una serie de lecturas para padres, y fueron encontrados de tanta ayuda que dieron inicio a una Sociedad Nacional de Padres devota a estas ideas. Publicaciones, diarios y finalmente guías curriculares específicas y ansiosa aceptación. Algunos padres ya estaban enseñando a sus hijos en casa, pero pronto algunas familias se unieron para formar escuelas. Estas fueron las famosas escuelas de la Unión Nacional de Educación de Padres. Luego se referirían a ellas por escuelas PNEU por sus siglas en inglés. Una cosa llevó a la otra. Charlotte Mason abrió la Casa de la Educación en Ambleside, en Distrito del Lago Inglés. Este fue un colegio para mujeres jóvenes entrenándose para ser maestras. Muchas encontraron su primera probada de educación verdadera por ellas mismas, mientras se preparaban para enseñar a otros. Para comenzar, los mismos niños cuyos padres seguían las enseñanzas de Charlotte Mason eran quienes daban las clases. Pero Charlotte Mason nunca olvidó su visión. Ella comenzó por todos los padres que habían sido ayudados a organizar reuniones y continuó pasando las ideas a las madres quienes nunca hubiesen sido alcanzadas por sus libros. Aunque su mayor alegría fue cuando numerosos niños desamparados obtuvieron la riqueza de su currículo escolar y prácticas aplicadas a sus superpobladas y subfinanciadas escuelas. Ella estaba maravillada por el despertar de las mentes que antes eran débiles. Los niños se volvieron oradores fluidos y amantes de la literatura y el arte. Su visión era que estos buenos y sanos aspectos de la vida le brindaran alegría, estabilidad y riqueza a cada niño. Para el tiempo de su muerte en 1923, Charlotte Mason había escrito varios libros excelentes. Ella fue la fundadora de un movimiento educativo y de una familia de escuelas que tocaron un sinnúmero de vidas jóvenes. Comenzó y lideró la Casa de la Educación, la cual entrenó a muchos estudiantes no solo para enseñar, sino también para vivir una vida abundante. A través de su trabajo, muchas familias han sido fortalecidas y guiadas en sus vidas y propósitos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tan pocos han oído de ella actualmente? ¿Por qué tan pocos recuerdan que ella fue una de las grandes pedagogas, una que cambió completamente la idea de qué es la educación y lo que podemos hacer con ella? Creo que una razón es que la base fuerte cristiana sobre la cual está construida se tornó impopular. La visión sobre de qué se trata la vida cambió.
De hecho, nuestra generación no comprende de qué se trata la vida humana. Los niños a menudo son bienes muebles para los adultos. Su valía es constantemente expresada en términos de dólares y centavos. Su educación con el fin de ser un engranaje en una máquina para encajar en el trabajo con mayor paga posible. ¡Qué tragedia! Los cristianos no pueden desarrollar una visión cristiana de la educación aceptando los objetivos y visiones comunes de nuestra sociedad y entonces añadiendo un mensaje cristiano o interpretación. Nosotros, nosotros empezamos desde una base distinta. Nosotros tenemos otra cosmovisión, otra forma de ver a las personas. Cuando un bebé es tomado en brazos, se le habla, se le ama. Él está comenzando su educación como Dios lo planificó. Para todas nuestras vidas, nosotros somos seres humanos en un estado activo de aprendizaje, respondiendo, entendiendo. La educación se extiende para todo en la vida. De hecho, un sistema educativo que dice un día brillante de verano en el amanecer de mis jóvenes, tengan, ahora están educados. Este pedazo de papel lo dice, me hace un gran daño. La verdadera persona educada solo ha tenido muchas puertas de interés abiertas. Él conoce que la vida no será lo suficientemente larga para seguir todo completamente. Esta vista amplia de la educación verdadera como la suma de toda la vida significaba que Charlotte Mason primero puso su atención en los padres. Ella creía que los padres tienen la vocación más interesante y valiosa que existe en la humanidad. Una persona fue puesta cuidado y responsabilidad. Nunca habló de la educación tomando parte meramente detrás de las paredes de un salón de clases. Ella veía el hogar como el ambiente educativo básico. Hay diferentes aplicaciones a estas ideas para diferentes familias. Las familias tienen que considerar el sistema educativo del cual están en contra. Además, hay niños distintos dentro de una misma familia que pueden necesitar diferentes decisiones acerca de qué sistema educativo es mejor para ellos. Y es importante aplicar la enseñanza de Jesús acerca de que no debemos juzgar las elecciones de otras personas. Solo porque yo decidí enviar a mi pequeño Tom a la escuela pública local o a una escuela privada cristiana, o porque decidí darle educación en el hogar, no significa que todos los demás deben hacer lo mismo. Es una situación compleja. Considere esto. El niño estadounidense promedio, y los niños británicos no quedan muy atrás, pasa más tiempo frente al televisor del que nunca pasan en la escuela. Muchos adolescentes escogen la mayoría de las normas culturales de sus compañeros y todas las ideas de los medios de comunicación. No estoy diciendo que la escuela no sea tremendamente importante. Sin embargo, la escuela es solo una influencia en la vida de los niños. A menudo puede ser que una vida hogareña fuerte y rica con enseñanzas y comprensión cristiana compense con creces el centro de gravedad de una escuela secular. La participación de los padres y maestros trabajando en las instituciones seculares, privadas y públicas es correcta. La voz y acción son a menudo la sal necesaria que una situación requiere para hacerlo mejor en lugar de peor. Algunas escuelas son como pozos negros espirituales, mental y o físicos. Jesús dijo que no coloquemos obstáculos delante del niño. Algunas escuelas no son más que obstáculos. El producto final no es ni una persona educada, ni alguien que haya tenido una oportunidad como ser humano moral y libre. Esta es la razón por la que muchos sienten que hay que hacer algo urgente. Puede ser simple. Una familia con sus hijos deleitándose en aprender y vivir en casa sin ir a la escuela. Puede ser un grupo de familias que se reúnen para compartir una estructura muy simple de vida escolar comunitaria. Puede ser conocida como una escuela cristiana. Puede ser alguien que tiene la vocación de ayudar a los niños abandonados de nuestros guetos urbanos o aquellos emocionalmente perturbados debido a entornos inestables. Seguramente el cuidado de estos niños debe ser visto como una cuestión moral de máxima urgencia por los ciudadanos cristianos de nuestros países. Cualquier elección y o arreglo debe hacerse
por el bien de los niños. Se nos dice en Gálatas 6, del 9 al 10, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Los niños son personas, y en especial a los de la familia de la fe. Además, consideremos el Evangelio de Mateo 6 al 11. En primer lugar, debemos humildemente pedir respuestas. Debemos buscar y entonces pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Sin duda, este principio básico incluye esa amplia búsqueda de por vida en todas las áreas. Gracias a Dios que hay una respuesta definitiva. No solo somos buscadores, sino halladores. El pasaje continúa. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre? Los niños piden pan. ¿Acaso les damos pegamento blanco cubierto de grasa saturada? ¿Alimentamos sus cuerpos con cualquier descuidada chatarra preenvasada que aparezca a la vista? ¿O les proveemos honestamente con buena comida? ¿Y qué de sus mentes, sus espíritus? ¿Hacemos que esos ojos brillantes e impacientes se centren en cualquier comida mental chatarra, vieja y enlatada? ¿Evitamos las preguntas impacientes y luego esperamos que los niños escuchen alguna conferencia espiritual en otro momento? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo? Los padres necesitan evaluar sus prioridades, necesitan considerar por qué responden. No tendríamos tiempo de leer un libro juntos todos los días. No tenemos tiempo para caminar, acampar, pintar, hablar con nuestros niños. ¿Qué es realmente importante? ¿La carrera sagrada? Las instituciones educativas sustituyen pobremente a las madres, padres y hogares. Nunca ha habido una generación en la que los niños hayan necesitado tan desesperadamente el tiempo, la creatividad reflexiva y la amistad de sus padres. La cultura circundante está profundamente fuera de sintonía con la palabra de Dios. Otras presiones amenazan con quitar la cordura, la estabilidad y la simple humanidad. Con los ricos conceptos que la palabra da como seres humanos, uno de los mayores poderes para el bien es una familia cuyos miembros se respetan mutuamente y que han aprendido a funcionar, aunque sea pobremente. Es casi increíble pensar en el efecto estabilizador que pueden tener las familias ordinarias, no solo para sí mismas, sino como una luz en una generación con problemas. Otra aplicación en las ideas de Charlotte Mason sería para la persona que está trabajando con niños en cualquier escenario. Los niños pueden ir a sus maestros de escuelas públicas buscando un amigo adulto estable en un mundo personalmente inseguro. Y aunque no pueden hablar una palabra cristiana específica para ellos, aunque es una triste limitación, sin embargo, pueden ayudarlos como personas. Incluso un destello de luz puede transformar un mundo oscuro. Las ideas pueden ser aplicables en una iglesia o comunidad cristiana donde los principios básicos puedan desempeñar su papel. ¿Qué tal si una niñera lo usara? Conozco a alguien que lo hizo, con resultados bastante asombrosos. También está la guardería y el cuidado después de la escuela. ¿O qué tal ser un vecino amable que da el regalo de ayudar a ese niño para el cual nadie tiene tiempo? ¿Qué tal tus sobrinas, sobrinos, nietos? También apelaría a la persona soltera. Por favor, no te alejes. Las personas solteras cristianas están en posición de tener una flexibilidad adicional. Los niños necesitados están en todas las iglesias, escuelas y comunidades. A menudo están emocionalmente a la deriva, sin esa dulce y natural seguridad del matrimonio de sus padres para dar una base a su vida familiar. Los padres se ponen tensos y estresados tratando de encajar las carreras de rápido movimiento en la vida humana ordinaria. Las escuelas se vuelven mecánicas, donde el niño con demasiada frecuencia no cuenta.
La televisión se convierte en un sedante, robando el juego, la lectura, la conversación y el compartir. Las actividades planificadas desplazan el crecimiento personal y la creatividad. Y el dios del dinero, el estatus y la facilidad y el placer personal se filtra por todas partes como un gas nocivo. Si el cristianismo es realmente cierto, entonces hasta el último niño pequeño importa, del brillante al aburrido, privilegiado o de cualquier variedad de antecedentes problemáticos, cada uno es valioso. Seamos realmente valientes. Gran parte de lo que sigue va en contra del papel diario de la mayoría, del patrón diario de la mayoría de las vidas. Es interesante leerlo, pero serán solo muchas palabras en una página si no podemos hacer lo que sabemos que es correcto. Algún día estaremos ante el Creador. ¿Estábamos dispuestos a dar, servir y sacrificar por el bien de los niños? Ahorita tienes apagado el micrófono. Ya. Qué hermosa lectura, qué conmovedor, Luisa, el poder Sí. mirar realmente lo que el concepto de lo que es la educación y pues a dónde hemos llegado con tantas cosas. Quería resaltar unos puntos que son tantos que quisiera uno poder como desglosar y hacer, pero pues el tiempo no nos da, pero principalmente entender el amor a los niños, que ella era una mujer que realmente amaba a los niños, ella no utilizaba a los niños, ¿sí? Ella amaba verdaderamente y no los buscaba como quien ahora hace muchas pruebas pedagógicas para saber si algo funciona o no funciona, para saber cómo funciona el cerebro del niño, cómo hacen y se hacen infinidad de pruebas, se miran un montón de formas, currículos, cosas, a ver qué funciona con ese niño, pero realmente dónde está el amor. Sí, quien ama a esos niños verdaderamente podrá encontrar las soluciones a los problemas que tiene la educación. Cuando amamos solo la educación, cuando amamos el estatus, cuando amamos un montón de cosas que no son Dios y que ni siquiera son nuestros hijitos, pues vamos a llegar y vamos por el camino incorrecto, por lo tanto no vamos a llegar a la meta que nos propusimos. Resaltar eso es muy importante porque para ella fueron amigos, para ella fueron personas. Entonces, cuando nosotros escuchamos en las lecturas que los niños son personas, a veces decimos como, eso es como obvio, ¿no? Pero cuando ya lo miramos a la luz de la realidad de lo que significa un niño, ayer, hoy y probablemente en el futuro, si no tenemos unos ojos limpios, si no tenemos una cosmovisión correcta, siempre vamos a llegar a utilizar el niño como tal y no verlo como una persona. Ella no lo miraba como un reto intrigante ni como un espécimen interesante. Y los niños son vistos así en muchas escuelas, en muchos programas nuevos. Ella los veía con los ojos de Cristo, ¿sí? Por eso nuestra filosofía de Charlotte Mason se llama basada y se le dice basada en los evangelios, ¿sí? Ella miraba a los niños con los ojos de Cristo y eso es hermoso. Tatiana Ángel nos hace aquí un comentario de hasta el último niño importa. Es demasiado hermoso. Vamos a llegar allá ahorita a esa parte del comentario. Y bueno, voy a continuar con otra idea o si alguien de pronto en el chat quiere que ampliemos alguna de tantas hermosuras que hay en esta lectura, pues podemos entender cómo ella no solamente estuvo trabajando ella, sino que ella capacitó maestras. Hubo personas que estaban a su alrededor porque ella multiplicó su conocimiento, no trabajó sola. Y cuando ella buscaba estas maestras y todas estas personas que trabajaron con ella, era muy hermoso porque realmente ellos no solamente aprendían a ser maestros, ellos vivían y eran llamados a vivir una vida abundante, a vivir lo que ellos iban a enseñar. Ellos se iban a vivir a la Casa de la Educación cuando entrenaban las maestras y ellos allá guardaban los principios, pintaban, hacían todos los días de la naturaleza, guardaban el Día del Señor, hacían unas prácticas para la vida hermosas, para que impregnados de todo eso en su propia vida, ellos pudieran dar a conocer lo que tenían que enseñar verdaderamente, pero no sin conocer cuál era el principio de todas las cosas. Y para eso era necesario vivirlo. El contraste con el mundo de hoy es cuando mandamos nuestros niños, cuando van a las escuelas, cuando delegamos esa función, esas personas realmente viven lo que creen o hay una disonancia entre lo que creen y lo que hacen.
hay una disonancia entre lo que nosotros creemos y ellos viven, creen y hacen. Entonces vemos cómo la educación sí es una unidad y que cuando delegamos una parte de la educación, en el caso de los padres que mandan a sus hijos o que tienen algún proyecto educativo o algo donde se den alguna parte de la educación, pues qué tan afines son esos lugares donde nosotros cedemos, donde nosotros entregamos el corazón de nuestros hijos, qué tan afines son con lo que nosotros creemos y con lo que nosotros pensamos. Eso es muy importante. Tatiana dice acá, los padres cristianos podemos ser el efecto estabilizador en una generación con problemas. Se me pone la piel de gallina. Sí, señora. Nosotros. Sabe, Elcita, que cuando leí por primera vez esta parte que íbamos a presentar hoy, se me puso la piel de gallina también y me identifico con lo que dice Tatiana, porque realmente es una responsabilidad muy grande la que tenemos los padres, los educadores, y no solamente los padres, es que a veces nos enfocamos solamente en que los padres, pero resulta que todos tenemos un compromiso primero con Dios, porque son niños pequeños que están a nuestro alrededor y más adelante también en la lectura lo dice, no solamente con nuestros hijos, las personas solteras y especialmente las personas solteras cristianas pueden hacer un aporte valiosísimo a la educación de los niños. Hablando pues de una educación, lo escuchaba hace un momento en la anterior conferencia donde estaba Celcita, que una cosa es educación y otra es escolarización y a menudo la sociedad confunde estos dos términos. Y resulta que la educación es algo de todo el día del niño, no son solamente las horas que pasa en un colegio para la mayoría de las personas, sino que es de toda la vida. Y nosotros estamos entregando estos niños a la sociedad y son almas que le pertenecen a Dios y que han sido puestas bajo la responsabilidad de los padres, pero en general también bajo la responsabilidad de los adultos que estamos a su alrededor. Eso es cierto, es una responsabilidad social. Charles Mason decía que los niños son un bien de la sociedad, no creyendo en un sistema socialista ni nada por el estilo, pero sí que todos le debemos una responsabilidad a los niños, tanto en el ejemplo, tanto en las virtudes, tanto en lo que hacemos, porque los niños no son tratados como personas. Son exigidos y se les exige mucho, pero cuando realmente alrededor se les da muy poco, porque se les ve poco, no se les ve como Cristo los ve, y ella acá en la lectura de hoy resalta partes del código educativo donde habla de no menospreciar a un niño, donde habla de no impedir a un niño y cómo muchos de parte del sistema educativo, muchas cosas nosotros podemos hacer que estamos poniendo, obstaculizando que los niños lleguen al Señor. Ahora, esas demandas que el Señor nos hace también tienen unas consecuencias, ¿sí? Que creo que la sociedad hoy las vive por haber apartado a sus hijos y haberles puesto tropiezo, muchos tropiezos, y no vamos a generalizar y no vamos a decir que todas las instituciones educativas, que todo el sistema educativo, que en todos los casos no podemos generalizar, pero muchas de esas instituciones tienen ese efecto, como ella lo llama, trágico en cuanto a lo que se vuelve como el centro de gravedad de la familia y de la sociedad, y el niño va al colegio, y el colegio y todas las tareas y todo lo que hace gobierna nuestra vida, porque todo gira alrededor de lo que le pidieron, de lo que la mamá tiene que comprar para que lleve, de lo que el niño tiene que comer allá, de las tareas que tiene que presentar, de los libros que tiene que comprar. Todo gira alrededor como si fuera el centro de gravedad. Y en todo eso estamos perdiendo todos los principios que nosotros fuimos mandados y ordenados a llevar. Entonces podemos ahí nosotros de verdad mirar si estamos sirviendo realmente y cumpliendo la función que se nos otorgó y si realmente estamos sirviendo a la sociedad en todo eso, si realmente se están cumpliendo todas esas funciones que cada uno debe tener dentro de la sociedad de proteger y salvaguardar a los niños porque son un bien común. Aunque le pertenece a los padres, no está hablando de que le pertenece al gobierno ni nada por el estilo, sí son un bien común, y más cuando estamos hablando entre creyentes. Estamos hablando entre creyentes, el joven que está soltero tiene una responsabilidad con los niños de la iglesia, tiene una responsabilidad con los niños que lo ven. Todos tenemos una gran carga que hemos ignorado y eso es una gran tragedia. ¿Sí? Eso es una gran tragedia porque hemos permitido que el único que sea procurado hacer cosas por los niños es el sistema. Y así nosotros fuimos cediendo, fuimos entregando
y fuimos concesionando cosas que no tenían concesión. Y otro Bueno, punto importante también es que los cristianos dice que no podemos desarrollar una visión cristiana de la educación aceptando los objetivos y las visiones que tiene nuestra sociedad y simplemente añadiendo un mensajito cristiano, que hoy está muy de moda, añadir el versículo bíblico a todo y a cosas que tal vez no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros permeemos toda la vida nuestra y de nuestros niños, porque ahí decía también que Charlotte Mason centraba mucho su filosofía educativa en los padres. Y es que así nos toca a nosotros empezar, por ejemplo, en nuestro caso, por desescolarizarnos primero, por llenarnos de todos estos principios educativos que más que principios de Charlotte Mason nos encanta porque están basados en principios bíblicos, en lo que el Señor nos ha enseñado sobre cómo nosotros debemos llevar a cabo la crianza y la educación de nuestros hijos. Entonces no podemos simplemente, como decía al principio, agregar un versículo bíblico, agregar una reflexión bíblica cuando realmente la vida entera de nuestros niños debería estar permeada de la educación, que es la que nosotros les queremos dar. ajá, sí, Charlotte Mason ella estaba centrada, ella tenía muy claros cuáles eran sus objetivos dentro de todo el proceso educativo y nunca se desvió de esa visión. Ella se mantuvo permanente en esa visión y dice cuál era la visión de Charlotte Mason, que era lo que ella amaba. Y pues ella amaba la gloria de Dios y que finalmente toda la educación termina y tiene sentido si se glorifica a Dios en todo lo que se aprende, ¿cierto? En el conocimiento de Dios, del hombre y del mundo donde el conocimiento de Dios es el preeminente y el que le produce al hombre mayor fruto y mayor felicidad. Pero el centro para ella, para la educación, nunca lo perdió. Ella dijo, acá el centro son los padres. Y no se equivoca en ese tiempo ni se equivoca ahorita, a pesar de que fuese una filosofía que trató la historia de ocultarla, pero no se pudo, ¿sí? Porque realmente el foco y el problema que tenemos en la educación se llama los papás. Si se lo preguntas a los rectores de las instituciones educativas van a estar de acuerdo. Si se los preguntas a los pastores de las iglesias van a estar de acuerdo. Si se los preguntas a las personas que manejan o tienen algún contacto con algún proyecto educativo, nos vamos a dar cuenta de que el problema en todo esto acá radica en los padres, ¿sí? En que los padres no conocen su cosmovisión, no saben cómo discriminar, no saben cuáles son sus propósitos, no saben cuáles son sus prioridades y pues finalmente se han vendido a lo más fácil, ¿cierto? Yo delego. Pero todo eso no va a llegar y no va a venir sin tener una consecuencia, ¿sí? Entonces ella centra toda esa educación en los padres, a ella la hace muy feliz poder ver cómo su proyecto educativo, todo lo que ella desarrolló y todo ese trabajo que ella hizo, empezó a dar fruto y comenzó con los padres, pero empieza a tocar las escuelas, empieza a tocar las iglesias, empieza a tocar una cantidad de entes responsables de la educación que no son solamente la escuela, ¿sí? Nos Porque dice, la educación es universal. Dime. nos dice Carolina Vázquez en Facebook, nos está comentando y dice, me parece tan importante como padres educadores dejar el egoísmo y enfocarnos 100% en nosotros y nuestros niños. Debemos levantar nuestra mirada y ver qué niños a nuestro alrededor necesitan de nosotros. En esto de educar también cumplimos con la gran comisión de hacer discípulos en todo lugar. Qué lindo, Caro. Así es, así es. Entonces, ella es una gran reformadora. Aquí dice, cuando ella habla, ella fue una de las grandes pedagogas, es la más grande dentro del campo educativo cristiano que pudo probar toda su filosofía y su proyecto educativo como exitoso, cambiando una nación, reformando, mostrando los resultados de esos niños que eran menospreciados y mostrar todos esos frutos en las misiones y en todo lo que ella pudo servir, que fue muy grande y que pues lamentablemente se perdió por muy probablemente cuando baja el cristianismo de su nivel, con todo lo que tuvo que ver con el darwinismo, luego con la industrialización. Entonces todas esas cosas son enemigas de la verdadera educación porque se pierde al niño de quién es él, o sea, quién es el niño, para qué fue hecho y no están hechos todo lo que se ha diseñado, si no está a la luz de quién es él y de quién lo creó, pues entonces va a estar sobre un piso que no es firme, ¿sí? No va a estar
sobre la verdad. Cuando habla de que ella cambió completamente la idea de lo que era educación, cuando utilizamos la palabra cambio, es muy importante, Luisa, comprender que no es que las cosas originalmente fueron de una forma y que luego ella cambió todo, hizo una cosa nueva. No, ella lo que hizo fue reformar, como tomar un alambre original, llegan y lo dañan, se le cambia la forma, lo que ella hizo fue volverlo a estirar y decir, mire, esto se llama educación. Por eso ella fue una gran reformadora, vuelven al lugar la verdad, lo que es el niño, incluso el papel de la mujer dentro de todo ese proceso educativo, el papel protagónico de la mamá, que supuestamente era devaluado, sobre todo si no se era de la clase alta, no tenía las mismas oportunidades que los varones de tener un desarrollo intelectual, y eso hizo que muchas madres se puedan capacitar intelectualmente para seguir dando de generación en generación ese conocimiento que sus hijos necesitaban, y haciéndolo desde su casa y sin romper ni siquiera un solo rol bíblico, más bien recuperando y volviéndose al original de lo que el Señor había dicho para la mujer y que había destinado para la mujer. Entonces, eso también es muy hermoso de resaltar. Cuando habla de que las familias tienen que considerar un sistema educativo del cual están en contra, y empieza a hacer como ese pequeño discurso que nosotros no podemos juzgar a quien no lo hace, no podemos decir que esta es la única forma de hacerlo, porque pues no podemos atribuirnos eso, en el sentido de que el Señor tiene providencias y tiene dentro de su soberanía planes de muchas maneras, pero sí es un llamado claro y específico, ¿sí? Para las familias, un llamado general para todos, de que busquemos la mejor manera de poder educar a nuestros hijos desde el punto desde donde se nos dio y con las posibilidades que se nos dio. Y no importa si hay pobreza, no importa si hay riqueza, o sea, desde donde esté, mientras se predique la verdad, mientras que se enseñen las cosas que por naturaleza deben ser enseñadas, entonces pues podemos ejercer y tener una educación en casa preciosa, llena de aprendizajes y llena de cosas maravillosas. Miren que ella ponía ahí el ejemplo de alguien que ella conocía, que pudo de llevar una filosofía educativa sin ser una persona con tantos conocimientos como muchos piensan que se tienen que llevar. Bueno, sigamos por acá, hablando de lo que Tati nos decía, nos comentaba que es tan precioso, que dice que hasta el último niño importa, si es que de verdad el cristianismo es cierto. ¿Sí? Ella está dejando ahí eso es un golpe al alma de esa expresión, de que ella habla de todo niño importa y todos nosotros estamos implicados y tenemos responsabilidad con nuestros niños, con el sobrino, con la nieta, con los niños de la iglesia, los niños desatendidos, incluso los niños que están y que nadie les provee alimento intelectual ni alimento espiritual. Nosotros no podemos pasar por alto y simplemente quejarnos y decir y centrarnos en lo que nosotros mismos podemos hacer, en nosotros mismos, en nuestra propia casa, cuando tenemos una necesidad tan inmensamente grande afuera. Y leyendo esto, Luisa, y bueno, a todos los que nos escuchan, yo recordé la palabra en Job 31:18, cuando se le está reclamando a Job tantas cosas, y él hace defensa de sí mismo a través de esta palabra que dice, más bien para los huérfanos yo fui un padre. Qué Eso bonito. me pareció tan precioso porque estamos en una sociedad tan centrada en nosotros mismos que olvidamos que allá afuera hay una gran necesidad, y hay una gran necesidad educativa. Nosotros tenemos aquí en este grupo hoy tenemos familias, mamás que han ampliado los círculos de las lecturas de los libros vivos a su grupo social, a niños que nadie les lee, a niños que están escolarizados, a niños que no son cristianos, se han extendido sus lecturas y se han abierto a traer otros niños que también tienen los mismos derechos porque también son personas. Lo mismo maestros que están en el área de la educación, niños que han sido entregados por sus padres y que ellos no saben cómo hacer con un sistema tan complicado, pero que ellos aman los niños. Desde ahí, una sola palabra puede traer la luz de esperanza a un niño. Entonces, no tenemos excusa nosotros de decir que nosotros no podemos dar más. Hay a quien ayudar, los niños son nuestros y todos y cada uno de ellos importa. No importa si es el niño creyente, es el niño no creyente, el niño que está en la escuela, escolarizado, el vecino,
todos los niños importan porque son creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos ese deber de ser influenciadores en ese ámbito. Y en eso tenemos que exhortar un poco la iglesia y el papel que muchos de nosotros ocupamos de insensibilidad, de solo ir y sentarnos, ¿no? Y recibir, pero no somos agentes activos ni aún con nuestros propios niños, porque estamos convencidos de que el niño está diseñado o que el papá es muy responsable cuando simplemente deja a un niño en un parqueadero del colegio, o sea, el jardín infantil, el colegio como un parqueadero de niños, ¿sí? Y eso es muy, muy lamentable y es una total desgracia. Bueno, vamos aquí a hablar un poquito con algún comentario de los que nos están escuchando para que podamos como resolver preguntas o ampliar algún comentario. Por acá los escuchamos y las leemos. Bueno, creo que hemos compartido hasta el momento los comentarios que hay. Invitarlas a que sigan compartiendo sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. Mientras tanto, yo quería resaltar también otra parte, y es que la lectura nos dice por dónde empezar. Hace la gran pregunta, ¿cómo empezamos? Yo creo que es lo que siempre nos preguntamos cuando recién estamos empezando, como que hacemos caso de ese llamado de educar nosotros mismos a nuestros hijos y decimos por dónde empezamos. Pues lo primero es cambiar las prioridades, porque es que estamos en un mundo tan agitado y el mundo está diseñado para que cada vez estemos enredados en más cosas, y la premisa de casi todas las personas es no tengo tiempo, no me queda tiempo. Y lo más triste es que a veces decimos no me queda tiempo para las cosas con nuestros hijos, que es algo que cuando empezamos a educar en casa lo empezamos a cambiar, gracias a Dios, por la gracia del Señor. Pero si miramos a nuestra sociedad, es la premisa de la mayoría de los padres. No tenemos tiempo de leer con nuestros hijos, no tenemos tiempo de salir, no tenemos tiempo de hacer, una actividad al aire libre, no tenemos tiempo, pero entonces hay que cambiar esas prioridades, hay que establecer las prioridades. ¿Nuestros hijos realmente son prioridad para nosotros? Si son prioridad, vamos a encontrar el tiempo y van a ser ellos primero, y ya tendremos que decir no tengo tiempo, pero para otras cosas diferentes a la educación de nuestros hijos, que es tan importante, que como sabemos se nos ha puesto la vida de unas personitas en nuestras manos. Digo personitas, bueno, por su edad, pero sabemos que son personas que tienen todas las capacidades, tienen, digamos que todo el potencial para aprender, para captar todo aquello que les podemos enseñar, pero la vida de esas personas tan valiosas para Dios está puesta en nuestras manos. Es una responsabilidad enorme que no debemos dejar ni en segundo, ni en tercer, ni en cuarto lugar. Uh-huh. Es verdad. Cuando ella está hablando de si a los niños nos piden pan, les vamos a dar pegamento blanco cubierto de grasa saturada y alimentamos sus cuerpos con cualquier descuidada chatarra preenvasada que aparezca a la vista, o les proveemos honestamente con buena comida. Creo que eso es una frase, una reflexión para nosotros. Si eso no lo hacemos nosotros a nivel físico, cuando los niños nos piden comida, pues tampoco lo podemos hacer ni a nivel intelectual, que es parte integral del ser humano y que es algo que el niño tiene que desarrollar su intelectualidad, así como desarrollar su espiritualidad, así como crece su cuerpo. Es una gran pregunta y hay ahí algo en lo que nosotros debemos pensar, y es que si nosotros alimentamos a los niños de chatarra, como creyentes, y lo podemos hacer fácilmente por las demandas de la vida, por las ocupaciones, por lo que tú decías, Luisa, no tenemos tiempo, no podemos, entonces el sedante, ahí tenemos las pantallas, ya no son tanto los televisores como tal, pero son las pantallas, tenemos todas esas cosas, pero después nosotros vamos a querer que nuestros niños tengan hambre y sed de justicia. ¿Sí? Lastimosamente, Los esperamos. llevamos a la iglesia el domingo, entonces vamos a tener hambre y sed de justicia. Toda esa hambre y esa sed de justicia nosotros la podemos abrir, generar, saciar en una educación verdadera que cubra al niño en su totalidad, que esté preocupado por su alma, que tenga claras sus prioridades, qué es lo que necesita y los caminos para llegar a ella. Lo más hermoso es que con la metodología, pues en la parte práctica, nosotros tenemos cómo llegar a esos objetivos de una manera organizada y de una manera responsable. Eso es el cómo empezar, como tú dices, es cuestión de mirar.
qué es lo que nosotros queremos, a dónde apuntamos. Y voy a responder aquí justo con este comentario la pregunta que dice Adriana Romero, que es justo con esta visión, es conveniente animar a otra mamá que no está considerando educar en casa a que lo considere como otra opción. A ver, eso depende. Eso depende de qué tipo de mamá sea, si es una mamá creyente, si no es una mamá creyente, qué tanto compromiso y cómo es su vida, ¿no? Acá la invitación a todos es que tenemos que volvernos a las escrituras y cumplir lo que el Señor nos demanda, ¿sí? El homeschooling es la opción más cercana, es el ayudante, Charlotte Mason es un ayudante al cristianismo para que pueda cumplirse con mayor cabalidad, como lo veíamos en la reunión ahorita anterior para los que estuvieron y no estuvieron. ¿Cómo vamos a enseñar a los niños por el camino? ¿Cómo vamos a hablarles cuando se acuestan, cuando se levantan? ¿Cómo vamos a cumplir esa función que se nos mandó de llevarle el mensaje de generación en generación si nosotros ni siquiera podemos hablar con ellos? El desayuno es una tortura porque tenemos que arrastrar niños, no estamos llevando niños, arrastramos niños, levantamos niños arriados de la cama para que hagan las cosas. ¿A qué horas hay corazón? ¿En qué momento está la paz? ¿En qué momento está el sosiego que permite que nosotros podamos tener esas conversaciones con ellos? Para acostarnos, estamos afanados, nos cogió la tarde, la mamá tiene que hacer un montón de cosas. Entonces no podemos decir que todos tienen que educar en casa, pero sí es la opción más armónica con la escritura para llevar la educación de los hijos. Ahora, eso depende del estado, pues como viva esa persona, que ya puede estar dentro de muchas excepciones que nosotros pues no conocemos, pero sigue siendo la mejor opción para el cristianismo, más en un momento de la vida que estamos viendo ahorita, como es con el progresismo, con todas estas libertades mal enfocadas, mal dichas, mal usadas, que ponen en riesgo la vida de nuestros niños. Adrianet nos dice por acá, qué lindo que Dios abra nuestros ojos a esa verdad. Qué responsabilidad. La pregunta final, ¿qué haremos por el bien de los niños? ¿Qué haremos por el bien de ellos? Bueno, tengo acá a Tatiana otra vez, por ejemplo, los niños que no han aprendido a leer de las escuelas. Es una buena oportunidad y es mi deseo poder continuar con este proyecto acá en el pueblo donde vivo, Tatiana, que es parte de nuestra comunidad. Es una belleza como ella con sus niños, aún en la escuelita del pueblo, la llama la maestra y le pide que sí puede enseñar con su metodología a leer a los niños que dentro del sistema educativo no pueden leer. Entonces ella se encarga de estos niños y aparte de eso tiene clubs de lectura y aprovecha para instaurar en ellos principios y cosas que ellos nunca han escuchado y muy probablemente algunos nunca escuchen, sino de esa maestra mamá voluntaria que simplemente no se quedó con el conocimiento para ella, sino que ella lo hace por el bien de los niños respondiendo a una necesidad. Ariana, hola Ariana, gracias por este tiempo, es de mucha ayuda y bendición. Saludos desde Cuba. Gracias Ariana por estar acá, nos da mucho gusto que nos estén escuchando y pronto estaremos haciendo un trabajo bien bonito con ustedes por allá. Bueno, acá nos habla Haide, ¿cómo lidiar con un pequeño que te reta cada vez que puede? Bueno, esos ya son temas que ahorita pues no nos competiría trabajar por acá, son temas de crianza, hay muchas cosas en lo particular que cada familia vive que pueden llevar al niño a llevar a tener esas actitudes, entonces es muy complicado poder responder sin conocer pues como con el caso particular. Bueno, es una reto, es una bendición poder tener estos espacios para compartir estos pensamientos, estas ideas valiosas y que queden instauradas en nuestra mente, que nos pueda permitir ser retados, que nos permita ser diligentes en buscar eso que no tenemos. Una parte muy linda que ella hablaba de la promesa de que no somos simplemente personas que pedimos, sino que nosotros recibimos lo que pedimos. Y si nosotros pedimos correctamente sabiduría, el Señor no nos la va a negar, ni nos va a negar el camino que tenemos que transitar para poder llegar al objetivo y poder obedecer a su palabra. Luisa, cuéntanos unas palabras ya finales para cerrar y vamos a escuchar aquí a las mamás también por el chat que nos cuenten y nos digan qué se llevan. Ojalá mamás que vean que no han participado, pero que están aquí. Por aquí voy a leer a Crisi.
Dice, me encanta poder utilizar esto para bendecir la comunidad, muy iluminador escuchar esto. Sí, 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 es muy iluminador para todas. Luisa, cuéntanos, mientras este Bueno. chat aquí se mueve. Lo principal que tenemos que hacer, como siempre, como cristianos, es orar al Señor. Orar que nos dé sabiduría. Tú lo decías hace un momento, si pedimos sabiduría es una petición conforme a la voluntad de Dios porque Él nos la quiere dar y la vamos a recibir en cuanto la pidamos y en cuanto llamemos a la puerta del Señor, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Él. Primero que todo, entonces, orar para que el Señor nos ilumine, para que el Señor cambie en nuestras mentes las prioridades, para que el Señor nos ayude a desear eso que Él quiere para nuestras vidas y seguirnos alimentando de su palabra y alimentar a nuestros pequeños de la palabra del Señor, porque es la mejor manera como nosotros podemos aplicar todas estas cosas, todo lo que vamos aprendiendo y por supuesto seguir participando de este tipo de lecturas, seguir participando de este tipo de charlas en las que vamos conociendo cada vez un poco más y nuestra mente, digamos que se va llenando de todo ese conocimiento y el Señor va bendiciendo también esa búsqueda diligente de todo lo que tiene que ver con el querer hacer la voluntad de Él. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer aquí los comentarios que tenemos. ¿Ves ahí los comentarios? Sí. Chio García nos saluda desde México y Tatiana está recomendando, y es una excelente recomendación no solamente para Aide, sino para todas las mamitas que tal vez no conozcan el libro. Te recomiendo el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo de Tep Trip. Está en audiolibro en YouTube. También es el libro No me hagas contar hasta 3, Cómo criar a un niño de voluntad firme. Dos excelentes libros. Muchas gracias. Gracias ahí por las recomendaciones. Bueno, sigan teniendo sus comentarios en Facebook, que ahí queda la presentación. Podemos seguir comentando. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, que todo lo que se haga sea por el bien de los niños. No olvidemos esas preguntas tan maravillosas. Si el cristianismo realmente es cierto, entonces hasta el último niño pequeño importa. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Gracias, Luisa, y gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas bendiciones. Feliz Gracias. semana. Chao. Chao, chao. Nos vemos dentro de 8 días, con la ayuda de Dios.